El duende maldito. ¿Has escuchado esta historia? Dicen que hay lugares donde no deberías quedarte después del anochecer, especialmente si empiezas a escuchar pasos pequeños arrastrándose detrás de ti. En pueblos olvidados, en caminos rurales y casas antiguas, se habla de una criatura, algo que no es un niño, pero tampoco un animal, algo que observa en silencio antes de acercarse. Lo llaman el duende maldito. Y quienes han tenido la desgracia de verlo, aseguran que no se trata de un simple espíritu travieso, sino de algo mucho peor, algo que disfruta del miedo y que se alimenta de él. Esta historia no es un cuento cualquiera, porque algunos dicen que comenzó como un juego y terminó convirtiéndose en una pesadilla imposible de escapar. Bienvenido a Rutas al Terror. Y si quieres seguir escuchando historias que realmente te quiten el sueño, suscríbete ahora, porque lo que viene no es para cualquiera. Quédate, pero te advierto, después de esto, no volverás a sentirte solo en la oscuridad. Todo comenzó en un lugar donde el silencio no era normal, era incómodo. Un pequeño pueblo rodeado de cerros y caminos de tierra, donde las noches caían demasiado rápido y la oscuridad parecía más densa de lo habitual. Ahí vivía Daniel, un joven que había regresado después de varios años, intentando dejar atrás problemas que lo habían seguido incluso en la ciudad. La casa de su infancia seguía en pie, aunque abandonada. Las paredes estaban agrietadas, el techo crujía con el viento y el polvo cubría cada rincón como si el tiempo se hubiera detenido. Pero lo que más le incomodó no fue el estado del lugar, fue la sensación de que no estaba solo. Esa primera noche, mientras organizaba algunas cosas, lo escuchó. Un golpe seco. Daniel se quedó inmóvil. Pensó que tal vez era madera vieja acomodándose, o el viento, pero entonces volvió a escucharlo. Esta vez más claro, más cercano. Tac, 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 como pasos. Pero no eran pasos normales. Eran demasiado pequeños. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras dirigía la mirada hacia el pasillo oscuro que conectaba con las habitaciones. El aire se volvió pesado, difícil de respirar, como si algo invisible estuviera ocupando el mismo espacio que él. «Debe ser un animal», murmuró, intentando convencerse, pero en el fondo sabía que no lo era. Tomó una linterna y avanzó lentamente. Cada paso que daba hacía que el suelo crujiera bajo sus pies, pero había otro sonido, uno que no venía de él. Algo se movía. Cuando llegó al final del pasillo, la linterna parpadeó, y entonces lo vio. No completamente, solo una sombra, pequeña, rápida, desapareciendo detrás de una puerta entreabierta. Daniel se quedó congelado. El corazón le golpeaba con fuerza en el pecho mientras la respiración se le hacía irregular. Dudó unos segundos, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Empujó la puerta lentamente. El cuarto estaba vacío, o al menos eso parecía, pero el ambiente era distinto, más frío, más denso, como si alguien o algo acabara de estar ahí. Entonces lo notó, en el suelo, un objeto. Se agachó con cautela y lo iluminó con la linterna. Era un pequeño sombrero viejo, sucia, desgastada, con manchas oscuras imposibles de identificar. Daniel frunció el ceño. ¿Qué demonios? No recordaba haber visto eso antes, ni en su infancia, ni cuando entró a la casa. Era como si hubiera aparecido ahí, solo para él. Un sonido lo interrumpió. Un susurro, suave, casi imperceptible, pero lo suficiente para hacer que su sangre se helara. «Ven». Daniel levantó la cabeza de golpe. «¿Quién está ahí?» Silencio. Pero no era un silencio normal. Era un silencio vivo, como si estuviera esperando. Retrocedió lentamente, sintiendo que algo no estaba bien.
Salió del cuarto y cerró la puerta con rapidez, como si eso pudiera mantener lo que fuera que estuviera ahí, encerrado. Esa noche no durmió. Se quedó sentado, con la luz encendida, mirando fijamente el pasillo, esperando, escuchando. Y entonces, cerca de la medianoche, volvió a suceder. Pero esta vez no fueron pasos, fue un silbido, agudo, lento, arrastrándose por toda la casa. Un sonido que no parecía humano, un sonido que no debía existir. Daniel sintió cómo su cuerpo se tensaba completamente. No quería moverse, no quería mirar, pero el sonido se acercaba cada vez más, hasta detenerse justo detrás de él. El aire se volvió helado y en ese momento algo rozó su espalda, un toque leve, pequeño, pero suficiente para confirmar lo que en el fondo ya sabía. No estaba solo, y lo peor era que eso ya sabía que él estaba ahí. Daniel no se atrevió a moverse. El contacto había sido breve, casi delicado, pero completamente antinatural. Su respiración se volvió pesada, irregular. Sentía el aire frío pegado a su nuca, como si algo estuviera justo detrás de él, observándolo, oliéndolo. El silbido volvió, más cerca, más claro. No era un sonido al azar. Tenía ritmo, como si alguien estuviera disfrutando ese momento. Daniel cerró los ojos por un segundo, intentando reunir valor. Lentamente, giró la cabeza. No había nada. El pasillo estaba vacío, pero algo no encajaba. La puerta del cuarto estaba abierta. Daniel sintió un nudo en el estómago. Él la había cerrado. Lo recordaba perfectamente. Se puso de pie con dificultad, como si el cuerpo le pesara el doble. Cada paso hacia el pasillo se sentía como un error, como si algo dentro de él le gritara que no avanzara. Pero avanzó. La luz de la sala apenas alcanzaba a iluminar la entrada del cuarto. Todo lo demás estaba cubierto por sombras espesas que parecían moverse lentamente. Entonces lo escuchó otra vez. Tac, 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 dentro del cuarto. Daniel tragó saliva. «Esto no es real», susurró, pero lo era. Se acercó a la puerta y miró hacia adentro. El sombrero ya no estaba en el suelo. El corazón le dio un vuelco. Un crujido detrás de él lo hizo girar de golpe. Nada. Pero cuando volvió la mirada al cuarto, el sombrero estaba otra vez ahí, en medio de la habitación, como si nunca se hubiera movido. Daniel retrocedió. El miedo comenzaba a tomar control. Esto ya no era una simple sensación. No era sugestión. No era su mente jugando con él. Algo estaba en esa casa. Algo pequeño, algo rápido, algo que jugaba con él. Y entonces lo vio. Esta vez sí, sin sombras, sin dudas, una figura, baja, encorvada, con extremidades delgadas y movimientos bruscos, casi antinaturales. Estaba junto a la pared, observándolo. Sus ojos no eran normales, brillaban con una intensidad rojiza, húmeda, como si estuvieran vivos por sí solos. Daniel dejó escapar un suspiro ahogado. La criatura inclinó la cabeza lentamente, como si lo estuviera analizando, y entonces sonrió. Una sonrisa torcida, llena de dientes pequeños y afilados. El silbido salió de su boca, más fuerte, más agudo. Daniel reaccionó. Cerró la puerta de golpe y retrocedió, tropezando casi con sus propios pies. Corrió hacia la salida de la casa, con el corazón latiendo como si fuera a salirse del pecho. Pero antes de llegar, algo ocurrió. La puerta principal se cerró de golpe. El sonido retumbó en toda la casa. Daniel se detuvo en seco. «¡No! ¡No! ¡No!». Intentó abrirla. No se movía, como si algo la estuviera sosteniendo desde el otro lado. El silbido volvió, ahora desde el techo. Daniel levantó la mirada lentamente
y lo vio. La criatura estaba ahí, pegada al techo, como una araña, observándolo con esos ojos brillantes. El sombrero ahora cubría parcialmente su rostro, pero la sonrisa seguía visible. El aire se volvió insoportable, el miedo absoluto. La criatura comenzó a moverse, rápido, demasiado rápido, deslizándose por el techo, acercándose, sin dejar de silbar. Daniel gritó y se apartó justo cuando la cosa cayó frente a él. El impacto fue seco, pero no sonó como un cuerpo. Sonó hueco, como si no fuera completamente físico. La criatura se incorporó lentamente, sin dejar de mirarlo, y entonces habló, una voz rota, infantil, pero cargada de algo oscuro. Te vi regresar. Daniel sintió que las piernas le fallaban. Esta es mi casa. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. La criatura dio un paso hacia él, luego otro, arrastrando los pies, con movimientos torcidos. Ahora tú te quedas. Daniel negó con la cabeza, retrocediendo. No, no, esto no puede ser. Pero en el fondo, ya lo sabía. No era una aparición pasajera, no era un espíritu cualquiera. Era algo que pertenecía a ese lugar, algo antiguo, algo que había estado esperándolo a él. El silbido volvió a llenar el espacio, más fuerte, más profundo, como si ya no viniera solo de la criatura, sino de toda la casa. Las paredes crujieron, el suelo vibró ligeramente, y Daniel entendió algo en ese instante. No estaba atrapado con el duende lo había atrapado a él, dentro de su mundo. Daniel retrocedía sin saber hacia dónde. Ya no reconocía la casa, el pasillo, las paredes, incluso el aire. Todo había cambiado. Era como si el lugar se hubiera deformado, adaptándose a algo que no pertenecía a este mundo. El silbido no se detenía. Ahora venía de todas partes, del techo, del suelo, de detrás de las paredes, como si la casa misma respirara y ese sonido fuera su aliento. Esto no es real, repitió Daniel con la voz temblorosa. Pero el miedo ya no era solo mental, era físico. Podía sentirlo en la piel, en los huesos, en cada latido desesperado de su corazón. La criatura seguía ahí, avanzando lentamente, arrastrando los pies, disfrutando cada segundo. No debiste volver, susurró, inclinando la cabeza de forma antinatural. Daniel miró alrededor buscando una salida, algo, cualquier cosa, y entonces lo vio. Una puerta que no recordaba, al fondo del pasillo, entre sombras más densas que las demás. Sin pensarlo, corrió hacia ella. Podía escuchar cómo la criatura se movía detrás de él, más rápido ahora, más agresiva, como si el juego hubiera terminado. Daniel llegó a la puerta y la abrió de golpe. Oscuridad, pero no una oscuridad normal. Era profunda, pesada, como si no fuera simplemente ausencia de luz, sino algo sólido. Dudó un segundo, pero el silbido detrás de él lo obligó a entrar. Cerró la puerta de golpe y el sonido se detuvo. Silencio absoluto. Daniel respiraba con dificultad. ¿Qué es este lugar? Dio un paso. El suelo no crujió, no sonó. Era como caminar sobre nada. Avanzó lentamente, extendiendo las manos, intentando sentir algo, una pared, cualquier referencia. Entonces lo escuchó, un murmullo, débil, lejano, pero no venía de una sola dirección, venía de todos lados, como voces superpuestas, susurrando al mismo tiempo. Daniel sintió que la cabeza le daba vueltas. Intentó ignorarlo, pero los susurros comenzaron a tomar forma. Palabras, frases. Quédate, no te vayas. Él también se quedó. Todos se quedan. Daniel se tapó los oídos. ¡Cállense! Pero no se detuvieron. Al contrario, se hicieron más claros,
más cercanos, más reales. Y entonces, algo apareció frente a él. Una figura, otra y otra más. Sombras humanas, deformes, quietas. Observándolo, Daniel retrocedió. No. Las figuras no se movían, pero él podía sentir sus miradas, vacías, sin vida, sin alma. Y entonces entendió. No estaba solo ahí dentro. Nunca lo había estado. Esas cosas eran personas, o lo habían sido. Gente que, como él, había entrado en ese lugar y no había salido. Un sonido lo interrumpió. El silbido, pero esta vez estaba detrás de él, muy cerca, demasiado cerca. Daniel giró lentamente. La criatura estaba ahí, dentro de ese lugar, sonriendo, más grande ahora, más distorsionada. Sus extremidades parecían alargarse, deformarse, como si no tuviera una forma fija. Ahora, ¿ves?, dijo con esa voz rota. Señaló a las figuras. Ellos también jugaron. Daniel sintió que el terror lo paralizaba. Yo no voy a quedarme. La criatura se inclinó hacia él. Su rostro estaba demasiado cerca. Podía sentir su aliento frío, podrido. Todos dicen eso. El silencio que siguió fue insoportable. Y entonces, las figuras comenzaron a moverse, lentamente, arrastrando los pies, rodeándolo. Daniel intentó correr, pero no había salida. No había puertas, no había paredes, solo oscuridad. Y esas cosas. Una de las figuras se acercó más que las demás. Daniel la miró y sintió que el corazón se le detenía. Tenía rostro, y ese rostro era el suyo, pero vacío, sin expresión, sin vida. Daniel gritó, y en ese instante, el mundo cambió otra vez. La oscuridad desapareció y volvió a la casa, pero algo no estaba bien. Todo estaba quieto, demasiado quieto. El aire no se movía, el tiempo parecía detenido. Daniel respiraba agitado, mirando a su alrededor. Salí, pero entonces lo escuchó, un susurro, muy cerca de su oído. Aún no. Daniel se quedó inmóvil. El silbido comenzó otra vez, pero esta vez no venía de afuera, venía de él. Daniel llevó la mano a su garganta y sintió algo moverse dentro, algo pequeño, algo vivo. Y en ese momento entendió algo peor que todo lo anterior. El duende ya no estaba persiguiéndolo. El duende estaba dentro de él. Daniel cayó de rodillas. El silbido salía de su propia garganta. No era un sonido voluntario, no era un reflejo. Era algo que se abría paso desde dentro. Intentó gritar, pero el único sonido que escapó fue ese silbido agudo, lento, burlón. Llevó las manos al cuello, desesperado, sintiendo cómo algo se movía bajo su piel, como si una pequeña criatura reptara dentro de su cuerpo, acomodándose, buscando espacio. No, sal de mí, susurró con voz quebrada, pero la respuesta no vino desde afuera, vino desde su mente. Una risa, infantil, rota. Ahora jugamos, para siempre. Daniel sintió un dolor punzante recorrer su columna. Su espalda se arqueó con violencia. Sus dedos comenzaron a tensarse, doblándose en ángulos antinaturales. El aire en la casa se volvió espeso otra vez. Las luces parpadearon, las paredes crujieron, y entonces, los espejos. En la sala había un viejo espejo cubierto de polvo. Daniel levantó la mirada hacia él, sin saber por qué, y lo vio. Su reflejo no estaba solo. Detrás de él asomaba una pequeña figura, sonriendo, pegada a su espalda. Pero cuando giró, no había nada. Volvió a mirar el espejo. La criatura ahora estaba más cerca del reflejo, como si estuviera saliendo desde adentro. Daniel retrocedió tambaleándose. Esto no es real, esto no es real. Pero el dolor en su cuerpo sí lo era.
Sintió algo romperse dentro de su pecho, un crujido seco. Cayó al suelo mientras el silbido se transformaba en una carcajada aguda que parecía llenar cada rincón de la casa. Su visión comenzó a distorsionarse. Los bordes de las paredes se derretían, las sombras se movían solas, y en medio de todo, escuchó pasos, pequeños, rápidos, rodeándolo, no uno, varios. Daniel abrió los ojos con dificultad y los vio. Pequeñas figuras emergiendo desde las esquinas oscuras, desde debajo de los muebles, desde las grietas de las paredes. No era solo uno, había más, muchos más, todos con el mismo sombrero viejo, todos con sonrisas imposibles, todos silbando al mismo tiempo. Siempre fuimos más, susurró la voz dentro de él. Daniel intentó arrastrarse hacia la puerta, pero su cuerpo ya no respondía como antes. Sus movimientos eran torpes, rígidos, como si algo más estuviera tomando control. Y entonces ocurrió. Su silbido se sincronizó con el de ellos, perfectamente, como si fuera parte de la misma melodía. El espejo volvió a llamar su atención, pero esta vez el reflejo ya no era exactamente igual. Sus ojos ya no eran completamente suyos. Había un brillo rojizo, leve, creciendo, y detrás de él la criatura sonreía, pero ya no parecía separada, parecía fusionada, como si estuvieran convirtiéndose en lo mismo. «No», intentó decir, pero su boca se curvó sola, en una sonrisa torcida. El dolor desapareció, el miedo también. En su lugar llegó algo peor, placer, un placer extraño, oscuro, como si finalmente entendiera el juego, como si aceptara las reglas. Las pequeñas figuras comenzaron a retroceder hacia las sombras, desapareciendo una por una, hasta que solo quedó silencio. La casa volvió a la normalidad, las luces dejaron de parpadear, el aire volvió a sentirse ligero. Daniel se levantó lentamente, caminó hacia el espejo, se observó. Su rostro parecía el mismo, pero sus ojos no parpadeaban igual. Su sonrisa tardó unos segundos en desvanecerse, como si no obedeciera del todo. Se acomodó la ropa con movimientos mecánicos, luego miró hacia la puerta principal. Esta vez estaba abierta, el camino hacia afuera, libre. Daniel salió de la casa. La noche era fría, silenciosa. El pueblo dormía. Nadie notó nada extraño. Nadie vio cómo caminaba más rígido de lo normal. Nadie escuchó el silbido suave que escapaba de sus labios mientras avanzaba por la calle. Un sonido casi imperceptible, pero constante. Esa casa quedó vacía. Otra vez. Pero no por mucho tiempo, porque días después, alguien más llegó al pueblo. Un hombre buscando una propiedad barata, una casa antigua, abandonada, perfecta para empezar de nuevo. Esa misma noche, cuando entró por primera vez, escuchó algo. Tac, tac, tac. Pasos pequeños en el pasillo y en la oscuridad. Una figura baja y encorvada sonrió, pero esta vez no estaba sola. A su lado había otra sombra, más alta, con ojos apenas rojizos y una sonrisa que todavía estaba aprendiendo a ser torcida. El silbido llenó la casa, lento, paciente, porque el juego nunca termina, solo cambia de jugador. Hay historias que terminan y hay otras que simplemente continúan, porque lo que acabas de escuchar no es solo un relato, es una advertencia. Dicen que los duendes no siempre aparecen de la misma forma, que no siempre se muestran como figuras visibles, que a veces prefieren algo mucho peor, esconderse, esperar, y cuando encuentran a alguien lo suficientemente curioso, lo suficientemente débil o simplemente lo suficientemente solo, no lo atacan de inmediato. Primero juegan,
tal como lo hicieron con Daniel. Lo observaron, lo confundieron, lo hicieron dudar de su propia mente, de su propia realidad, hasta que finalmente lo rompieron desde adentro, porque ese es su verdadero poder. No es la fuerza, no es la velocidad, es el miedo que crece lentamente, el que te hace voltear, el que te hace escuchar cosas que no deberían estar ahí, el que te hace abrir la puerta, aunque en el fondo sabes que no deberías hacerlo. Y lo más perturbador de todo es que estas entidades no desaparecen, no mueren, no se van, solo cambian de lugar, cambian de casa, cambian de víctima, o peor aún, cambian de forma, porque ahora sabes algo que no deberías olvidar. Daniel no escapó, Daniel no sobrevivió, Daniel se convirtió en parte del juego, y quizás en este mismo momento, mientras estás viendo este video, mientras estás en tu habitación, en tu casa, en la oscuridad, algo podría estar observándote, esperando, midiendo tu miedo, porque así empiezan estas historias, con pequeños detalles, un sonido leve, un susurro, un paso que no debería escucharse, y luego un silbido. Si alguna vez lo escuchas, no respondas, no voltees, no intentes averiguar de dónde viene, porque puede que ya sea demasiado tarde, porque puede que ya esté dentro. Así que dime, ¿te atreverías a quedarte solo esta noche? Si esta historia logró ponerte incómodo, si sentiste ese escalofrío recorriéndote la espalda, entonces suscríbete ahora a Rutas al Terror, porque aquí las historias no son simples cuentos, son experiencias que se quedan contigo, incluso cuando el video termina. Y recuerda, no todas las cosas que habitan en la oscuridad necesitan que apagues la luz para encontrarte. Nos vemos en la próxima historia, si es que logras dormir después de esto.